Tenemos hay un tema muy interesante que yo creo de que hemos hablado en varias oportunidades, pero a profundidad, con detalles. Creo que cada día se conoce más de los beneficios de la cirugía bariátrica, del que hemos hablado, les decía, en otras oportunidades. Está el doctor Steve Enríquez, que es especialista en este tipo de procedimientos. Y hoy vamos a hablar de la apnea obstructiva del sueño, o sea, cuando las personas que roncan, para decirlo de manera más directa. Doctor. Sencilla. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias a Voz TV y a todos los televidentes que nos están sintonizando, ¿verdad? La primera pregunta que le voy a hacer es, y que se la hice fuera de cámara, es ¿qué relación tiene las personas que roncan con la cirugía bariátrica? Bueno, en primer lugar tenemos que partir del punto de que la obesidad es una enfermedad. Okay, más allá de un problema estético, se considera una enfermedad, y la apnea obstructiva del sueño se deriva directamente de la obesidad que presenta un paciente bariátrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente muchas veces no asocia la apnea obstructiva del sueño a su obesidad y simplemente dice, bueno, sí, yo ronco en las noches. Otro no asocia el hecho de que se levanta después de haber dormido, entre comillas, según el 8 horas, pero no descansó, y se levanta en la mañana cansado, anda a lo largo del día fatigado, o inclusive se anda durmiendo a lo largo del día. Ese típico paciente que ve sentado en un sofá o en un lugar, en una sala de espera o algo, y se quedó dormido. Entonces, ellos no asocian que esa sintomatología que ellos están presentando se deriva de un síndrome de apnea obstructiva del sueño secundaria a obesidad. Entendiéndolo de otra manera, una persona que ronca es una persona que probablemente no descansa lo suficiente. No descansa del todo, no tiene un sueño reparador, pero más allá de no descansar, esto tiene efecto nocivo en el cuerpo. Claro. ¿Cuáles son esos? Como este problema de apnea obstructiva del sueño se deriva por el hecho de que aumentamos la presión intraabdominal al tener mayor nivel de grasa visceral, la grasa que tenemos adentro del abdomen, no es la pancita que nos vemos por fuera, sino la que está realmente adentro, esta ejerce una presión. Entonces, al haber un aumento de la presión intraabdominal, el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, no logra deprimir, todas las vísceras intraabdominales por ese aumento de presión que hay de esa grasa visceral, y el pulmón no logra expandirse lo suficiente para que a lo largo de la noche el paciente esté oxigenándose, por decirlo así de una manera sencilla. Entonces, a lo largo de esa noche, cuando el paciente está dormido, el cuerpo se relaja, el cuerpo percibe que está reteniendo dióxido de carbono porque no está teniendo una buena oxigenación, y entonces el paciente comienza a despertarse. Entonces tiene esos periodos intermitentes de que se despertó, se acomodó, se volteó, se volvió a quedar dormido 5 minutos, se despertó, y así pasó toda la noche. De acuerdo. Para el cuerpo tratar de compensar ese efecto, lo que hace es alterar un poco la frecuencia con la que el corazón bombea la poca sangre oxigenada que tiene, para poder llevar esa poca concentración de oxígeno a los órganos vitales. Y así, principalmente el cerebro, pero así poder mantener unos niveles óptimos de oxigenación en sangre. Hablamos de que el riesgo es mayúsculo, pues entre más peso, entonces ese riesgo se incrementa. Exactamente, poquito a poco esta apnea obstructiva del sueño va aumentando, el cuerpo va tratando de compensarla, aumentando la resistencia vascular periférica, aumentando la presión, aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo los niveles de oxigenación, hasta que eventualmente este paciente amerita del uso de unas máquinas especiales para dormir. De acuerdo. Sí. Este tipo de máquinas se conocen como CPAP. No sé si en algún momento tal vez lo han visto. Esas máscaras con las que el paciente tiene que dormir, que esa máscara ejerce una presión, y esa mete, por decirlo así de manera sencilla, oxígeno a presión para poder compensar esa alta presión intraabdominal que hay. De acuerdo. Doctor, a ver, ese es uno de los beneficios, y ya estaba hablando y me voy a quedar con lo que decía, ya se considera como una cirugía curativa. Así es, por eso es que tú me preguntabas fuera de cámara, pero entonces ¿cuál es el tratamiento de la apnea? Es cirugía bariátrica.
La cirugía bariátrica viene siendo una cirugía curativa, como estábamos platicando, no se considera algo estético, como estamos acostumbrados a verlo, de que me voy a operar del estómago para calzar en tal talla o en tal ropa, sino que realmente es una cirugía que te puede resolver más de 10 enfermedades, todas derivadas de la obesidad. Hoy específicamente estamos hablando de apnea obstructiva, pero hay otras enfermedades crónicas que a veces los pacientes no asocian a la obesidad. Tenemos diabetes, tenemos presión, colesterol, tenemos inclusive problemas de insuficiencia venosa, la artrosis, tenemos el hígado graso, tenemos el reflujo, la apnea obstructiva del sueño, como ya la mencionamos, la disfunción eréctil en el hombre, tenemos el síndrome ovario poliquístico en la mujer, tenemos la infertilidad por obesidad en la mujer. O sea, hay múltiples enfermedades que se derivan de esto, no solamente la obesidad como tal, pues. Una pregunta. Si a lo mejor las personas dicen, hombre, yo solo tengo de esos problemas, tengo 3. ¿Es suficiente razón para considerar la cirugía bariátrica? Así es. De hecho, una persona que tenga un índice de masa corporal arriba de 30, aún sin padecer de ninguna enfermedad crónica, ya es candidato. O sea, para el televidente que nos está viendo, usted no necesita padecer de una enfermedad crónica aún para ser candidato a la cirugía. Ajá. Ahora, mi pregunta es esta. Probablemente muchos de nuestros televidentes no han considerado la cirugía bariátrica por temor. No sé si imagino que en la consulta usted tiene mucha gente que dice, me da miedo, y si esto que 1000 preguntas. Mire, ¿Cuáles son los riesgos? Sí, pues. Muchas veces el paciente llega a la consulta pensando que como me van a cortar estómago es una cirugía súper agresiva. Realmente la cirugía es mínimamente invasiva, es laparoscópica, se hacen con heriditas menos de 1 centímetro. Dependiendo de la técnica andan durando de 45 minutos hasta 1 hora y 45 minutos, dependiendo de cuál sea la técnica ideal para el paciente. Pero es lo que te mencionaba antes, esta cirugía no es como que vos vengas y me digas hoy necesito operarme mañana, doctor, opéreme mañana y ya entraste a quirófano. El paciente debe de cumplir cierta preparación previo a la cirugía, cierto protocolo de preparación previo a la cirugía. Inclusive, hablando de la apnea obstructiva del sueño, si el paciente llena mi consulta el día de mañana y me dice, yo miré en la televisión que estuvo hablando de apnea obstructiva, yo me quiero operar porque yo tengo eso. Ok, tenemos que, dependiendo del nivel de apnea, tenemos que considerar valoración por neumología, porque hasta eso hay que tomar en cuenta la presión con la que ese pulmón está trabajando. O sea, el paciente cuando entra a un quirófano a realizarse una cirugía bariátrica debe de haber ya cumplido un cierto protocolo de preparación que hace que este tipo de cirugía sea de las más seguras. Entonces estamos hablando de una mortalidad de menos del 1%. Es una de las cirugías más seguras, a pesar de que se la estamos haciendo a un paciente que generalmente tiene múltiples comorbilidades asociadas. Y con riesgos en algunos, me imagino. Así es. Okay. Pero entramos en las mejores condiciones para que el paciente salga en las mejores condiciones. A ver, yo imagino que esta pregunta también se la hacen. ¿Qué porcentaje de la población, por ejemplo, logra recuperar el peso? ¿Y cuál es la principal causa? Porque yo, hasta donde tengo entendido, usted tiene una especialidad en eso, doctor, que no solamente es la cirugía, sino que hay un acompañamiento también y tiene que demostrar que está haciendo bien las cosas a nivel alimenticio. Sí, esa es la ventaja que tengo de que, como hice también la parte de nutrición bariátrica, me enfoqué mucho en no solamente operar al paciente, sino también yo mismo darle su manejo posterior a la cirugía, y de esa manera yo le estoy echando un ojo a mi paciente, yo sé cómo está, yo sé a qué ritmo vamos perdiendo peso, qué podemos mejorar, en qué estamos fallando, si estamos fallando. Entonces, los pacientes, está descrito que la reganancia de peso anda de un 5 a un 10%. Algunas literaturas mencionan hasta un 15% a un plazo más de 5 años después de la cirugía. ¿Qué pasa con este 5 o 10% de pacientes? Son pacientes que nunca llegaron a su seguimiento nutricional, son pacientes que a lo largo de ese seguimiento nutricional nunca hicieron cambios de hábito, porque la cirugía no es una licencia para comer todo lo que yo quiera, porque ya sé que estoy operado y no me va a alcanzar todo, o igual voy a bajar de peso. Sí. El paciente que no hizo cambio de conducta, a lo largo de ese proceso de cambio, a lo largo de ese proceso de baja de peso, ese paciente va a fracasar, independientemente de que lo haya operado quien sea.
¿Por qué? Porque el paciente debe de poner de su parte también. Se hace la cirugía, se hace de manera exitosa, se le da un acompañamiento nutricional y a lo largo de ese camino se le van explicando cuáles deben de ser esos cambios de conducta que el paciente debe ir haciendo. Inclusive se toma en cuenta también un acompañamiento psicológico en pacientes que necesitan un apoyo emocional un poco más dirigido, ¿no? También se valora eso. Antes, cuando hablábamos de la cirugía bariátrica, solo se considera una persona que tenía realmente obesa, pues. Bueno, no quiero mencionar, no sé si se me sea permitido, pero no sé, hay un programa de televisión muy famoso en la tele de Kilos Mortales, no sé si sí, claro, yo lo he visto, yo lo he visto. Ese programa te pone una persona que no se puede ni levantar de la cama, esa persona que no puede ir al baño, que no puede caminar, que todos se lo hacen porque él ya solo permanece sentado. No ha creado la falsa expectativa de que tenés que llegar a ese nivel de obesidad mórbida para poder ser candidato a esta cirugía, porque eso es lo que te presentan en la tele, pero eso es lo que vende, eso es lo que le llama la atención al televidente, como que, ¿cómo va a ser esta persona que ya no puede valerse por sí mismo? La cirugía. Pero realmente eso no representa la mayoría de la población obesa mundial. Sí. La mayoría de la población obesa mundial son personas como vos o como yo que padecemos algún grado de obesidad, pero andamos haciendo nuestras actividades. De acuerdo. Andamos estudiando, andamos trabajando, andamos sufriendo algún grado de obesidad y tal vez alguna comorbilidad asociada, pero seguimos nuestra vida. Esa persona no necesita esperar a un nivel mayor de obesidad, llegar a ese punto extremo para ser candidato a la cirugía. Puede mejorar su calidad de vida de un nivel de obesidad mucho más temprano. Ahora, no hay una edad, no hay una a ver, no sé si es el término, una contraindicación. Hay un rango de edad, ahorita que mencionás la edad, sí hay un rango de edad, va de los 18 años a los 65 años, así que es un rango de edad bastante amplio. Yo, en lo personal, en México y acá en Nicaragua, durante mi preparación en México y ya estando acá en Nicaragua, he operado casos muy especiales que han sido pacientes menores de 18 años. Por ejemplo, una niña de 15 años que tenía un grado de obesidad grado 2 y además pues estaba sufriendo de ciertas otras comorbilidades asociadas a la obesidad. Otra niña de 16 años. Y así hemos operado pacientes que no tienen 18 años aún, obviamente con el consenso de los padres, con el apoyo de los padres, con el acompañamiento psicológico necesario, el acompañamiento nutricional necesario para que esos casos sean de éxito, pero son personas que si una niña de 15 años ya pesa 265, 270 libras a sus 15 años, ¿cuánto va a llegar a pesar a los 18? Claro. ¿Me explico? Entonces, si a esta niña le podemos ayudar de una etapa más temprana, que cambie su vida de una etapa más temprana, que llegue a la universidad siendo una nueva persona, ¿por qué no ayudarle? Entonces, hay casos muy especiales en los que sí hemos hecho eso. ¿Usted se ha encontrado casos con personas que llegan a la clínica a quererse hacer una cirugía bariátrica y le dice, vos no necesitas esta cirugía? Sí, definitivamente pues han llegado pacientes, otros me han consultado porque pues yo directamente en mis redes sociales yo soy el que respondo a las dudas de los pacientes. Hay pacientes que me mandan su peso y su talla y me dicen soy candidato y tal vez no lo son pues y yo les explico, ¿no? No tenés un índice de masa aún apto para la cirugía, si te opero no va a ser de mucho beneficio para vos, pudieras caer en desnutrición más bien. O sea, hay personas a las que uno les dice no sos candidato porque no cumplís con el nivel de obesidad suficiente. Yo creo que con ejercicio, un manejo nutricional, podrías obtener el resultado que estás deseando sin necesidad de cirugía. O sea, de acuerdo. Esto no puede ser, la cirugía bariátrica no se puede ver como que si fuera un negocio. Yo te voy a operar y ya está porque me dijiste que te querías operar y cumplí. Porque el resultado después es importante, el resultado nutricional posquirúrgico después de este paciente es importante. Ya, y como yo le voy a llevar el manejo nutricional a cada paciente que yo opero, entonces con mucha mayor razón yo necesito saber que después le va a ir bien a este paciente porque yo soy el que lo opere, ¿me entendés? De acuerdo. La experiencia para finalizar este tema creo que es apasionante y da para conversar mucho más. Una persona que es muy común, se habla que el 10% de la población en Nicaragua tiene diabetes. Y bueno, la presión creo que es más, no sé. Esto que yo creo que es un poco más alto ese valor, lo que pasa es que muchas personas lo son y no lo saben. De acuerdo. Porque son asintomáticos. El caso de mi mamá, por ejemplo. Ella andaba el azúcar en 500 y ella nunca tuvo un síntoma.
O sea, fue porque clínicamente yo le miré así ciertos signos clínicos y le dije, vamos a revisarte. Entonces, muchas personas en la población probablemente son diabéticos debutantes o les está comenzando la enfermedad, no sienten nada y entonces no tenemos la costumbre nosotros de irnos a checar. Creo que si tuviéramos esa costumbre de irnos a hacer chequeos rutinarios, pues ese porcentaje sería más alto. Ok, una persona con diabetes debutante es candidata. Candidata ideal. Ideal. Candidata ideal porque... ¿No importa el peso? No importa el peso. Ok. Eso es lo importante de esto y esa es una muy buena pregunta. La cirugía bariátrica, el nombre completo es cirugía bariátrica y metabólica. ¿Qué pasa? Hay pacientes en los que el problema de la diabetes no necesariamente se está derivando de la obesidad. Entonces, en este tipo de personas específicas, se hace una cirugía bariátrica, pero ahí es donde viene la experiencia del cirujano bariátrico, es donde viene el conocimiento, la preparación, para vos poder hacer una cirugía metabólica en la que vos le resolvás el metabolismo a este paciente sin llevarlo a bajar a un peso extremo. De acuerdo. En el que el paciente quede con desnutrición. ¿Por qué? Porque le haces una cirugía metabólica. Entonces, sí, hay pacientes que no tienen obesidad, que sí padecen de enfermedades crónicas, que también son candidatos a la cirugía. Ese va a ser un tema. Creo que la próxima vez tenemos que ampliar ese tema. Ese tema porque yo creo que necesita mucha más explicación. Cuando hablamos concretamente de una persona que a lo mejor no tiene un gran peso, pero que a lo mejor tiene presión arterial alta, qué sé yo, o diabetes. Mira, hay personas que son delgadas y tienen problemas de colesterol y manejan los triglicéridos en 1500, manejan el colesterol arriba de 500 y esas personas... Ellos te dicen, yo hago ejercicio, yo me cuido, pero ya una condición de su propio metabolismo que hace que mantengan elevados los triglicéridos y el colesterol. Estas personas son candidatas a una cirugía metabólica en la que el enfoque no sea bajar de peso, pero sí resolverle el problema de la dislipidemia, que es el problema del colesterol. Ahí le va a mandar un paciente. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Bueno, mi número de teléfono es el 896-35017 y en todas las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube me encuentran como Dr. Enrique Bariatría, @Dr. Enrique Bariatría. Ahí estoy. Mi consultorio privado está en la consulta externa del Hospital Militar. Y para cualquier consulta, cualquier duda, pues con mucho gusto personalmente yo le respondo a mis pacientes. Muchas gracias, creo que fue muy, muy instructiva esta conversación y esperamos tenerla más seguido. Gracias nuevamente, nos separamos un instante y regresamos.